Zootopia 2 has come home to Disney Plus. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working it. Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la bienvenida a otro episodio de Leyendas y Relatos de México. En esta ocasión les traigo un relato que es por demás surrealista. Es un hecho que en verdad pasó, que es algo increíble y muy difícil de creer, pero sin más, vamos con este relato. En 1920, mientras se ocultaba de sus enemigos políticos entre las ruinas del antiguo convento de la Merced, el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, presenció la muerte de un coronel del ejército mexicano en circunstancias difíciles de explicar. Cuando la policía llegó al convento, encontró al militar sin vida y al Dr. Atl cerca del cadáver. Como era el único hombre consciente en aquel lugar y además vivía allí ocultando su verdadera identidad, durante algunas horas se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, para explicar lo ocurrido aquella tarde, Gerardo Murillo tendría que relatar algo que ningún policía estaba dispuesto a aceptar. Gerardo Murillo había llegado al antiguo convento de la Merced después de atravesar uno de los periodos más peligrosos de su vida. Su participación política durante los años de la Revolución Mexicana y su cercanía con el gobierno de Venustiano Carranza lo habían colocado en una situación comprometida después del triunfo del movimiento encabezado por Álvaro Obregón. Murillo no era solamente un pintor. Había participado activamente en la política nacional, había trabajado en favor del constitucionalismo y había adquirido enemigos poderosos. Tras la caída del carrancismo fue detenido en Tlatelolco, pero consiguió escapar antes de ser enviado a prisión. Necesitaba desaparecer. El refugio lo encontró en uno de los edificios más antiguos del barrio de la Merced, en el corazón de la Ciudad de México. Ese lugar fue el convento de Nuestra Señora de la Merced, que había sido durante siglos uno de los conjuntos religiosos más importantes de la capital. Sin embargo, para cuando el Dr. Atl llegó hasta él, buena parte de sus instalaciones se encontraban abandonadas o en ruinas. La iglesia había sido dañada. Algunas habitaciones permanecían vacías y en distintos puntos de los muros se habían abierto boquetes que comunicaban los patios con espacios destruidos del antiguo templo. El enorme edificio había dejado de ser un lugar estrictamente religioso. En sus corredores y habitaciones convivían comerciantes, trabajadores, familias y personas que utilizaban las antiguas celdas de los frailes como viviendas improvisadas.
Uno de aquellos habitantes era Ángel, un hombre que tiempo atrás había trabajado bajo las órdenes de Gerardo Murillo y que entonces se encargaba de cuidar la entrada del inmueble. Ángel reconoció al pintor y decidió ayudarlo. Lo instaló en una de las habitaciones del convento, donde podría permanecer oculto mientras disminuía la persecución en su contra. Durante aquellos días, el Dr. Atle se encontraba enfermo, debilitado y con muy pocos recursos. Vivía prácticamente encerrado, rodeado por los corredores, las celdas abandonadas, los patios y los restos de la antigua iglesia. En otra parte del inmueble se hospedaba temporalmente un coronel del ejército mexicano acompañado por su asistente. El Dr. Atle nunca escribió el nombre del militar, solamente indicó que era originario de Oaxaca y lo describió como un hombre taciturno, poco sociable y de apariencia desagradable. No parecía interesado en convivir con los demás habitantes del convento y pasaba la mayor parte del tiempo acompañado de su subordinado. Al poco tiempo de instalarse, el coronel comenzó a comportarse de una manera extraña. Aseguraba que dentro de las ruinas de la antigua iglesia aparecía la sombra de un fraile. No decía haber escuchado simplemente unos pasos o percibido una figura a lo lejos. El coronel estaba convencido de que una presencia vestida con hábito recorría algunos espacios del templo destruido, pero el Dr. Atle nunca consiguió verla. Cuando el militar hablaba de aquella aparición, Murillo pensaba que probablemente se trataba de una obsesión. El aislamiento, la oscuridad del edificio y las formas creadas por los muros derrumbados podían haber alimentado la imaginación del militar. Pero el coronel no tenía dudas. La sombra era real y llegó a decir que si volvía a encontrarla, le dispararía. El Dr. Atle escuchó aquella amenaza sin concederle demasiada importancia. Para él, la figura podía ser una creación de la mente del coronel, una imagen producida por el miedo, la sugestión o alguna experiencia que el militar no había contado. La situación cambió durante un domingo nublado. Esa mañana Ángel salió del convento acompañado por su familia. Tenían pensado visitar a unos compadres que vivían en Azcapotzalco y no regresarían sino hasta el final de ese día. El coronel y su asistente tampoco se encontraban en el edificio. Habían recibido la orden de participar en una comisión contra una banda que aterrorizaba a los habitantes de un pueblo cercano a Tlalnepantla en el Estado de México. Durante varias horas, el Dr. Atle permaneció completamente solo en el antiguo convento. La ausencia de los demás habitantes le permitió desplazarse con mayor libertad, aunque seguía procurando no acercarse demasiado a las entradas. Su situación política todavía era peligrosa y cualquier encuentro con un soldado o un policía podía terminar nuevamente con su arresto. La tarde transcurrió sin incidentes. Al aproximarse la noche, el coronel y su asistente regresaron de la comisión. Atravesaron la entrada del convento y subieron primero a la habitación que utilizaban. Poco después, volvieron a bajar y caminaron hacia el patio. El Dr. Atle se encontraba en uno de los corredores superiores. Desde allí observó a los dos hombres avanzar hacia un gran boquete abierto en el muro, una abertura que comunicaba aquella parte del convento con las ruinas de la iglesia. El coronel caminaba adelante. Su asistente lo seguía a corta distancia. Cuando llegaron debajo de una arcada, el militar se detuvo.
El Dr. Atle calculó que se encontraba aproximadamente a 20 metros de ellos. Desde esa distancia, podía distinguir claramente los movimientos del coronel, pero no alcanzaba a ver qué había provocado que se detuviera. El militar permaneció inmóvil unos instantes, mirando hacia el interior de las ruinas. Después llevó una mano al revólver, sacó el arma, levantó el brazo y apuntó hacia un punto situado frente a él. El Dr. Atle miró en la misma dirección, pero no vio a nadie. Fue entonces cuando el coronel disparó. La primera detonación resonó en el interior del convento. Después vino una segunda, seguida por una tercera, una cuarta y una quinta. Fueron 5 disparos. El militar no había disparado al azar. Mantenía el revólver dirigido hacia el mismo sitio, como si algo avanzara directamente hacia él. Pero desde el corredor superior, Gerardo Murillo no podía distinguir ninguna persona ni movimiento frente al coronel. Después del 5º disparo, el arma quedó vacía. El militar trató de recargarla, pero algo cambió en su comportamiento. El revólver se le escapó de las manos y cayó al suelo. El coronel se llevó ambas manos al cuello. Parecía intentar desprenderse de algo que lo sujetaba. Sus brazos se movieron con desesperación mientras el cuerpo comenzaba a inclinarse lentamente hacia atrás. Lo extraño era que no cayó de inmediato. Durante unos segundos pareció mantenerse suspendido, como si una fuerza que nadie podía ver lo sostuviera por la garganta. El Dr. Atle continuaba observando desde el corredor. El cuerpo del militar siguió descendiendo poco a poco hasta quedar tendido en el suelo. Allí se debatió durante algunos segundos. Después dejó de moverse y su asistente cayó desmayado. Gerardo Murillo bajó inmediatamente al patio. Atravesó los corredores y llegó hasta la arcada donde se encontraban los 2 hombres. El coronel ya estaba muerto. Tenía el rostro amoratado, los ojos abiertos y la lengua fuera de la boca. En el cuello se observaban rasguños producidos probablemente cuando intentó liberar su garganta. The World Cup is back and Football Weekly is going daily. From the goals and the glory to the politics and the problems, join me, Max Rushton, and our expert panel every day of the tournament. World Cup Daily, listen on Spotify now and watch the full episodes on YouTube. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Pero también había otras marcas que parecían las huellas dejadas por 3 dedos de un tamaño que era extraordinario. El Dr. Atle examinó los alrededores. Entró en la iglesia en ruinas, revisó el espacio hacia el que el militar había disparado y buscó detrás de los muros, los altares destruidos y las columnas, pero no encontró a nadie. La policía llegó poco después. La comisaría se encontraba a espaldas del convento y las 5 detonaciones también habían sido escuchadas por algunos vecinos.
Los agentes entraron en el edificio y encontraron al coronel muerto, a su asistente desmayado y al doctor Atul junto al cadáver. Ángel y su familia todavía no habían regresado de Azcapotzalco. Para los policías la escena parecía bastante sencilla. Un hombre había muerto violentamente dentro de un edificio casi abandonado. Su asistente estaba desmayado y el único testigo consciente era un prófugo político que vivía escondido en una de las habitaciones. El doctor Atul explicó lo que había observado desde el corredor. Dijo que el coronel había disparado 5 veces contra algo que él no pudo ver. Después el arma cayó al suelo y el militar comenzó a comportarse como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. El comisario no aceptó aquella versión. Podían investigar a una persona, buscar un arma o reconstruir una pelea, pero no podían incluir a un fantasma entre los sospechosos de un homicidio. Y ante eso, Gerardo Murillo quedó detenido. Cuando Ángel regresó con su familia, también fue retenido, pues era el encargado de la entrada y uno de los pocos hombres que vivían permanentemente en aquella parte del edificio. El doctor Atul insistió en que no había tocado al coronel antes de que éste muriera. Para demostrarlo, pidió que compararan sus manos con las marcas encontradas en el cuello del coronel. El médico que examinó el cadáver confirmó que las huellas no correspondían a los dedos de Murillo. Eran demasiado grandes. Además, el pintor se encontraba físicamente debilitado y difícilmente habría podido sostener con una sola mano el cuerpo del coronel mientras lo estrangulaba. Aún así, su relato seguía pareciendo imposible y la investigación cambió cuando el asistente del coronel recuperó el conocimiento. Al día siguiente, la policía llevó nuevamente a los involucrados al convento para reconstruir los hechos. El asistente fue colocado cerca de la arcada y se le pidió que explicara qué había ocurrido antes de perder el conocimiento. Su testimonio coincidía en varios puntos con lo observado por el doctor Atul, pero incluía algo que Murillo no había visto. El asistente declaró que cuando él y el coronel se aproximaron a las ruinas, apareció frente a ellos una sombra con forma humana. La figura vestía un hábito blanco atravesado por una franja negra que descendía desde el cuello. Su rostro no podía distinguirse. El coronel reconoció inmediatamente a la presencia que aseguraba haber visto durante las noches anteriores. Sacó el revólver y cumplió la amenaza que había repetido desde su llegada al convento. Disparó contra el supuesto fraile, pero las balas no lo detuvieron. La figura continuó avanzando después de cada detonación. Cuando el coronel agotó los cartuchos y trató de recargar el arma, una mano enorme surgió desde las sombras. Aquella mano lo tomó por el cuello. Según el asistente, la figura levantó o sostuvo al militar mientras lo estrangulaba. Después fue bajándolo lentamente hasta dejarlo tendido en el suelo. El ayudante no pudo soportar lo que estaba viendo y perdió el conocimiento por la impresión. Al terminar su declaración, este volvió a desmayarse. El testimonio no permitía a la policía identificar a un culpable, pero confirmaba que Gerardo Murillo no había inventado los movimientos del coronel ni la forma extraña en que su cuerpo había descendido. El doctor Atul fue puesto en libertad. El caso comenzó a circular rápidamente entre los habitantes del barrio de la Merced,
Periodistas, curiosos y comerciantes se acercaron al convento para conocer el lugar donde había ocurrido la muerte. Algunos vecinos afirmaban que el coronel había recibido un castigo. Otros aseguraban que los antiguos religiosos todavía recorrían los espacios abandonados del edificio y defendían las ruinas de quienes se atrevían a profanarlas. La versión del fantasma se extendió porque ninguna explicación ordinaria conseguía responder todas las preguntas. ¿A quién había disparado el coronel? ¿Por qué las 5 balas no alcanzaron a ninguna persona? ¿Qué había producido las marcas alrededor de su cuello? ¿Y por qué 2 testigos colocados en puntos diferentes habían visto al militar luchar contra una fuerza que no podía observarse? Años después, Gerardo Murillo escribió el episodio en su libro Gentes profanas en el convento, donde recordó a los personajes que habían ocupado las antiguas habitaciones del convento de la Merced durante aquella etapa de su vida. El capítulo recibió un título sencillo: El fantasma y el coronel. Sin embargo, la historia no terminó con la investigación policial ni con la liberación del pintor. Después de la muerte del coronel, mientras los vecinos evitaban acercarse a las ruinas y los habitantes del barrio hablaban del fraile que había resistido 5 disparos, el Dr. Atul comenzó a buscar al fantasma. Durante las noches recorrió la antigua iglesia, las celdas abandonadas y los corredores del convento. Bajó a los sótanos situados debajo del altar y permaneció durante horas cerca del boquete por el que, según el asistente, había surgido aquella figura. Murillo quería verla, pero el fantasma no volvió a presentarse. Una noche, mientras recorría nuevamente el convento, el Dr. Atul escuchó un aullido largo. Casi al mismo tiempo, una fuerte ráfaga de viento entró en el patio y sacudió violentamente las plantas. No apareció ninguna figura, ninguna mano surgió de las ruinas y nada se acercó desde la iglesia abandonada. Pero Gerardo Murillo, el hombre que había salido a buscar deliberadamente al espectro que mató al coronel, reconoció que en aquel momento sintió un miedo indescriptible. Después de tantas noches recorriendo aquellas ruinas, nunca consiguió encontrar al fantasma que había matado al coronel. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.